Bueno, doctora Rosario Espinal, nosotros hemos conversado dos temas sumamente interesantes: partidos políticos, relanzamiento de gobierno. Pero una cosa está, digamos, relacionada con la otra en el sentido de, bueno, un relanzamiento del gobierno, pensando el señor presidente en que quizás no pueda ser candidato en las próximas elecciones del 2012, y eso muy atado primero a la Constitución actual y también a la Constitución, a la nueva Constitución que se debate en el Congreso. ¿Cuál es su opinión? Porque muchos hemos leído sus artículos, vemos que la tendencia por diversos artículos que se han reflejado en la misma reforma esta constitucional, luce que va como tiene un corte muy conservador. ¿Cuál es su opinión en sentido general de esta nueva reforma? ¿El problema está en las constituciones o en las personas que no respetamos las constituciones? Un poco en ese sentido. Bueno, son dos problemas diferentes. Sí. Hay constituciones que tienen problemas y también hay constituciones que, aunque sean muy buenas, si no se aplican, bueno, pues entonces no sirven para mucho. Es como se dice, que son un pedazo de papel. En el caso de la constitución que se está debatiendo, de la reforma constitucional que se está debatiendo, lo que yo he planteado básicamente es que es una especie de sancocho entre planteamientos conservadores y planteamientos o articulados de corte ya más social progresista, muchos de los cuales no se van a implementar porque tienen que ver más con políticas públicas que con postulados constitucionales. Yo en términos de las constituciones soy minimalista. Pienso que las constituciones deben ser breves, que las constituciones deben establecer la forma de gobierno y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El resto es políticas públicas. Que se aspire a que la población tenga educación, fabuloso, eso es política pública. Que se aspira a que la población tenga salud, eso es política pública. Que se aspira a que el costo de la vida no sea muy alto, eso es política económica pública. Eso es política pública, eso no es materia constitucional. Entonces, o puede estar planteado como derechos generales, pero esta Constitución tiene una cantidad de artículos que elabora sobre derechos específicos, muchos de los cuales ni se van a cumplir. Por otro lado, es una constitución, es una reforma constitucional donde los legisladores han aprobado lo que le mandaron, si no era controversial y si nadie alzó la voz. Si hubo un tema controversial, ellos han tendido a tomar la posición de quienes ellos consideran son los sectores de poder. Okay. Y yo creo que los casos fundamentales en ese sentido han sido el caso del artículo 30, sobre el cual ha habido mucho debate, porque en el caso del artículo 30 es una violación a los derechos a la vida de las mujeres, pura y simplemente. O sea, el artículo 30 constituye una violación a los derechos a la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque establece que aunque usted se esté muriendo, ya hubo una concepción y ya el no nacido tiene una preferencia sobre el derecho de la mujer, sea en condición de riesgo de vida para la mujer, en el caso de un embarazo riesgoso, o sea en el caso de una violación, o sea en el caso de un incesto, sea en el caso de que una mujer decida por razones físicas, de salud o por razones emocionales, que tiene que interrumpir un embarazo. Entonces, el artículo 30 busca prohibir constitucionalmente la posibilidad de que en el país se establezca o se permita cualquier tipo de aborto. Hay poquísimos países que quedan en el mundo civilizado que tienen esas constituciones. Ni siquiera Italia, Francia, países de España, países de tradición fuerte católica. Exacto, ni siquiera esos países tienen una constitución que diga que la vida comienza en la concepción. Ni siquiera la ciencia está de acuerdo con eso totalmente, ni siquiera las religiones están todas de acuerdo. Entonces no vamos a poner en la constitución eso cuando eso no está resuelto ni en la ciencia ni en las religiones, y cuando cada embarazo es una realidad diferente. Entonces a mí me parece que eso debe sacarse. O sea, ¿tú crees que es posible que los legisladores del PRD y del PLD, que se suponía era el ala liberal de la sociedad dominicana, vayan a aprobar un artículo sobre la vida y sobre la inviolabilidad de la vida que es más atrasado que el de Balaguer de la Constitución del 66, que es el que sigue vigente ahora mismo? Eso es inconcebible. Yo creo que es una vergüenza
de parte de los legisladores del PLD y del PRD que aprueben una constitución más atrasada y más violatoria de los derechos de las mujeres que lo que fue la constitución del 66 de Joaquín Balaguer. Ok. Bueno, doctora, como siempre este tipo de programas es traicionado por el factor tiempo. Para nosotros ha sido de gran placer poder tenerla aquí, compartir temas tan interesantes y como siempre esta es su casa, las puertas abiertas para seguir conversando cuando usted desee. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes y será en otros programas que nos seguiremos viendo.